¿Existieron los gigantes? ¿De dónde vinieron? ¿Y qué dice realmente la Biblia? A veces escuchamos historias de gigantes como si fueran solo mitos antiguos, pero la Biblia habla de ellos con una seriedad que nos obliga a mirar más de cerca. Quédate hasta el final, porque este tema no solo es fascinante, sino que también nos ayuda a entender mejor el plan de Dios y cómo su luz siempre vence a las tinieblas. Desde niños escuchamos de personajes enormes y misteriosos, pero cuando abrimos la Biblia descubrimos que no es ficción. Hubo gigantes, caminaron sobre esta tierra y dejaron una huella tan fuerte que todavía hoy la humanidad se pregunta qué pasó con ellos. Y sobre todo, qué propósito espiritual había detrás de su aparición. Para empezar, la Biblia no deja espacio para dudar. Sí existieron. Y no solo existieron. Hubo varios tipos, en varias épocas, con diferentes nombres. Desde los Nefilim, pasando por los Refaítas, hasta los temibles Anaquitas. La Escritura describe pueblos enteros con una estatura fuera de lo normal. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Génesis 6:4. Ese versículo ha sido debatido por siglos, pero cuando seguimos leyendo la Biblia, vemos que no se trataba solo de personas altas, sino de algo más profundo, algo espiritual. El texto dice que aparecieron cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, y de esa mezcla nacieron hombres de renombre, poderosos, violentos y corrompidos. La frase hijos de Dios aquí no se usa como en el Nuevo Testamento para referirse a creyentes, sino que en hebreo era una expresión usada para describir seres celestiales. El libro de Job confirma esto cuando usa la misma expresión para referirse a seres espirituales, no a humanos. En otras palabras, la Biblia describe un episodio donde seres espirituales rebeldes transgredieron el diseño de Dios y originaron una descendencia anormal y destructiva. No eran mutantes ni historias simbólicas, eran seres reales que corrompieron la tierra. Y el resultado fue devastador. Dios miró a la humanidad y vio que el mal se había multiplicado de forma intolerable. La violencia llenaba la tierra. Y esa generación híbrida, orgullosa y brutal, estaba contribuyendo a que la corrupción creciera como un fuego descontrolado. Por eso aparece el diluvio. El propósito del diluvio no fue solo castigar a los pecadores, sino limpiar la tierra de una corrupción que amenazaba el plan de salvación. No podía haber un Mesías si la humanidad se destruía a sí misma. Sin embargo, la Biblia también dice algo sorprendente. Y también después. Génesis 6:4. Es decir, hubo gigantes antes y después del diluvio. ¿Cómo es posible? La explicación más aceptada entre los estudiosos bíblicos es que los mismos seres espirituales rebeldes volvieron a intentar corromper a la humanidad después del diluvio. No en la misma escala, pero sí lo suficiente para que pueblos enteros surgieran con estaturas extraordinarias. Por eso, cuando Israel salió de Egipto y entró a Canaán, se topó no con un mito, sino con pueblos reales de gigantes. Vimos allí gigantes, y éramos como langostas a nuestros propios ojos. Números 13:33. La Biblia menciona varios grupos, los anaquitas, tan grandes que los espías temblaron al verlos. Los refaítas, un pueblo enorme que habitaba en Transjordania. El rey Og de Basán, cuya cama medía más de 4 metros, según Deuteronomio 3:11. El filisteo Goliat, el más famoso, pero ni de lejos el único. Estos gigantes tenían algo en común. Se oponían a los propósitos de Dios, eran guerreros violentos y buscaban destruir al pueblo elegido. No era una guerra solo física, era espiritual. Cuando Israel obedeció, Dios les dio la victoria. Cuando desobedecían, los gigantes representaban un obstáculo imposible. No era casualidad. Pero llega entonces la gran pregunta: ¿por qué ya no hay gigantes hoy? La respuesta bíblica es clara. Dios puso fin a esas líneas. A lo largo de la historia de Israel, Dios usó a su pueblo para erradicar a esos grupos que simbolizaban corrupción, violencia y oposición espiritual. David no solo venció a Goliat. En los libros de Samuel y Crónicas vemos cómo sus valientes derrotaron a otros descendientes de gigantes hasta que finalmente dejaron de existir en la región.
La Biblia muestra que Dios no permitió que esas líneas continuaran para siempre, porque representaban una distorsión de su diseño original. La humanidad debía seguir su curso natural, hombres y mujeres creados por Dios, no mezclas con seres caídos. Hoy, cuando vemos sitios arqueológicos, leyendas antiguas y restos de grandes construcciones, algunos piensan que aún podrían existir gigantes escondidos o sobrevivientes. Pero desde la perspectiva bíblica, esas líneas desaparecieron hace miles de años. ¿Y entonces, no existe absolutamente nadie alto hoy? Claro que hay personas de mucha estatura, pero eso entra en la variación normal de la genética humana. Nada que ver con los gigantes bíblicos, que eran un fenómeno espiritual y no un simple caso de personas muy altas. Pero este tema no solo es interesante por curiosidad, también nos deja lecciones profundas. Cuando los espías vieron gigantes, se sintieron como insectos, y en su miedo olvidaron que Dios era más grande que cualquier enemigo. Esa es la verdadera enseñanza del relato. Los gigantes no eran el problema era la falta de fe. Quizá tú no ves gigantes de carne y hueso hoy, pero sí enfrentas gigantes emocionales, financieros, espirituales. Y muchas veces el enemigo quiere que te sientas pequeño, incapaz, como si no pudieras avanzar. Pero Dios sigue siendo el mismo que derribó gigantes y abrió caminos imposibles. El mismo que le dijo a Josué, no temas, el mismo que fortaleció a David, el mismo que pelea batallas que tú no puedes pelear. Y aunque los gigantes antiguos ya no existen, todavía existen gigantes simbólicos. La ansiedad que te roba la paz, la culpa que te persigue, la falta de perdón que te detiene, las dudas que te hacen sentir débil, el pasado que te quiere hacer tropezar. Pero Dios no te pide que los derrotes solo, te pide que confíes en Él. La lección de los gigantes bíblicos es que nada, absolutamente nada, puede detener los planes de Dios cuando caminamos en obediencia. Dios es más grande que todo lo que te intimida. Antes de orar, quiero dejarte una reflexión que abrace tu corazón. Muchas veces, los gigantes que enfrentamos hoy no son tan visibles como los de la antigüedad, pero son igual de intimidantes. Sin embargo, así como Dios limpió la tierra de aquello que corrompía su propósito, también puede limpiar tu vida de todo lo que te hace sentir pequeño. Él no te creó para vivir con miedo, sino para caminar en victoria. Si hoy te sientes como los espías, viendo enemigos enormes y fuerzas que te superan, recuerda que la Biblia no trata de la grandeza de los gigantes, sino del poder del Dios que los derriba. Él sigue siendo fiel, sigue siendo fuerte y sigue siendo tu defensor. Ahora te invito a que oremos juntos. Señor, a veces mis problemas se sienten tan grandes que me hacen olvidar tu poder. A veces veo gigantes delante de mí y siento que no puedo avanzar. Pero hoy reconozco que tú eres más grande que todo lo que me intimida. Te entrego mis miedos, mis cargas, mis dudas y mis batallas. Dame la fe de David, el valor de Josué y la paz que solo tu Espíritu puede dar. Enséñame a confiar, incluso cuando mis ojos ven obstáculos enormes. Derriba todo gigante que se levante contra tu propósito en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. En Somos Cristianos, conectamos corazones con Cristo.